Las enfermedades es la alteración de la salud del cuerpo y de la mente. La enfermedad existió siempre, pero en estos últimos años se ha visto un acrecentamiento de diversas enfermedades, muchas desconocidas hasta hace unos años atrás, causadas muchas de ellas por el mismo hombre. El tema de la radiación atómica, los desechos industriales, productos que dañan a nuestro cuerpo, que tienen otros fines económicos en otras áreas, pero que lamentablemente no ha sido controlado y ha provocado en muchos casos enfermedades de los cuales aparecen en la Biblia como en enfermedades o pestes nuevas. Mateo 24 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ese término de pestes nos hace recordar a ciertos temas, por ejemplo, que se han dado en los últimos tiempos, como el caso del SIDA. Esto será, dice, principios de dolores. Pero hay diversos tipos de enfermedades. También existen enfermedades psicosomáticas, enfermedades a las cuales están muy relacionados con el problema de la mente. Se sabe que hay determinadas enfermedades, aunque esto no quiero abarcar a toda la gente que lo padezca, pero ciertamente el asma, el tema de la diabetes, son enfermedades que tienen sus orígenes en ciertos traumas, en ciertas situaciones. Y hay otras enfermedades que aparentan tener todas las características de una enfermedad, pero cuando se van a hacer los análisis, carecen de ellas. Un ejemplo en la Biblia de una enfermedad causada quizás por problemas de sentimientos de culpa, de pecados que haya hecho y que lo haya llevado a una situación de parálisis, es el caso del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, verso 1 al 12, cuando relata que 4 hombres traían a un paralítico en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, cuando uno ve el resto de los milagros que utilizó Jesús, siempre ponía las manos, lo tocaba, algo hacía con esa persona. Sin embargo, acá le dice simplemente: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, las transgresiones de las leyes de Dios provocaron evidentemente, como en muchos casos, un sentido de culpabilidad que se transformaba en síntomas y en otras ocasiones pasan a ser hasta enfermedades reales. También hay enfermedades provocadas por uno mismo. Capítulo 23 del libro de Proverbios, del 29 al 35, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscan la mistura. Dice en el verso 33: tus ojos mirarán cosas extrañas. Es decir, todo este tipo de enfermedades que a consecuencia de uno mismo se ha metido a hacer cosas, por ejemplo, el vicio de la bebida alcohólica, que lo ha llevado a tener hasta incluso ese mirar cosas extrañas, características de los que se extralimitan en la bebida. Uno mismo es el causante de su propia enfermedad. Las enfermedades provocadas por ataques espirituales. Este tema se está estudiando nuevamente, y en este tiempo que han salido otro tipo de medicinas alternativas, se han empezado a buscar que realmente hay ciertas enfermedades que no tienen una explicación desde el punto de vista científico, y se han visto mejoras a través de ciertos métodos. Estas enfermedades, que tienen como título ataques espirituales, lo relata el libro de Job en el capítulo 2, que dice en el verso 4 y 6: respondiendo Satanás le dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí tenemos un hecho espiritual.
a pesar de que el tema de demoniología en este siglo que estamos viviendo no suena ni muy científico ni muy aceptable, pero acá la Biblia declara y aparece Jesús liberando cantidad de personas atacadas por ese mismo ser llamado Satanás. Enfermedades como juicios. Éxodo en el capítulo 15, verso 26, dice: si oyeres atentamente a Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y oyeres mis mandamientos y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En estos ejemplos nos muestra la solución, pero también muestra una de las causas. Los egipcios habían hecho todo el mal posible al pueblo de Israel. Ellos querían adorar a Dios, ellos querían llevar una vida distinta. Ellos no querían estar contaminados con toda la idolatría y todos sus paganismos. Querían salir. El faraón fue cada vez más apretando a ese pueblo, lo llevó a un extremo de una esclavitud que hasta pasaban hambre. Y una de las formas que permitió que el pueblo de Israel saliera era a través de las famosas plagas y de los juicios, donde habían enfermedades que fueron enviadas en una forma de juicio sobre el pueblo. Pero también Él muestra la otra salida: yo soy Jehová tu sanador. En el libro de Isaías, un libro profético en el Antiguo Testamento acerca de las funciones que iba a hacer Jesucristo, el Mesías anunciado, dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí aparece el fuimos en tiempo pasado, o sea, como que él llevándose toda enfermedad y dolencia para librarnos del castigo. Ese castigo que habíamos visto en el pueblo de Egipto a consecuencia de la maldad. Y Jesús aparece como el Mesías enviado para ayudar y librar a aquella persona que estaba bajo la prueba de la enfermedad. Job soportó la prueba y luego de dicha prueba se terminó su enfermedad y fue restaurado. Esto hace que también pensar en esa constancia, en ese esperar, no perder el ánimo y seguir luchando por esa restauración. Se sabe que toda persona enferma, que anda con buen ánimo y tiene fe, es una persona que su cuerpo está propenso a un cambio en su vida. Cuando una persona se abandona, prácticamente como que la enfermedad toma aún más control de su cuerpo. Los médicos insisten mucho en esto, a que la gente soporte la prueba y se mantenga, y por eso siempre hay palabras de estímulos, no solamente del médico, sino de los enfermeros, para tratar de que la persona cobre ánimo en medio de la enfermedad. Proverbios 17:22 dice bien claro: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí tenemos bien claro. Yo sé que es difícil para una persona que está pasando una situación de enfermedad estar con un corazón alegre. Pero este corazón alegre significa ese acto de fe. Esta persona que anda con un buen ánimo, que hace el esfuerzo aún en el ambiente donde se encuentra, en su familia, para tratar de a él mismo constituirse en un ejemplo que, si él está pasando por problemas, tratarle de transmitir a los demás que es una prueba que va a pasar, que viene la solución. Más el espíritu triste seca directamente los huesos, dice. Hay una disposición en la cual todos los médicos siempre tratan de provocar sonrisas. Siempre están viniendo haciéndole un chiste, tratando de quitar esa amargura que lógicamente genera el estar enfermo. Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 11, 29, él hace una pregunta. Siendo un apóstol, siendo uno de las eminencias de aquella época, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos en determinado momento de nuestra vida, o por contagio, por situaciones especiales, se enferma. Hay que aceptar esa situación de nuestra vida, pero no conformarnos con ella, sino luchar. El libro de Daniel, en el capítulo 12,
Verso 4 dice, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Recordemos algo importante, la ciencia ha sido creada por Dios. Los médicos son personas a las cuales el conocimiento de las enfermedades son instrumentos en las manos de Dios para sanar nuestros cuerpos y a los cuales nosotros debemos de acudir a ellos y aceptar las medicaciones y los consejos que ellos nos dan. El no hacerlo significa estar luchando prácticamente contra las leyes de la vida y aceptando no solamente la enfermedad, sino posiblemente la muerte. La Iglesia se le ha dado una función de sanidad que muchas veces se ha descuidado. Santiago en el capítulo 5, versos 14 y 15, dice que si estaba alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Y después dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra encierra también una respuesta espiritual al problema de la enfermedad. Fíjense, en la antigüedad no vemos en el libro de los Hechos las características, aunque aún el mismo San Lucas era un médico, no lo vemos utilizando tanto el sistema de la medicina, sino que tomaban una actitud de obediencia a lo que Dios le había dicho, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y después le agrega, confesándole las ofensas unos a otros. Es decir, estas ofensas, estos daños, provocaba la sanidad cuando había una restauración en el perdón. Yo creo que es muy importante y está comprobado que la persona que tiene odios, rencores, es una persona que genera mucho más adrenalina en su cuerpo, que es dañino, es positivo en pequeñas cantidades para ciertas situaciones, pero el extremo lleva a situaciones de enfermedad, de taquicardias, de presión, de problemas cardíacos. Y también recordar que existen medicamentos que en su gran mayoría han sido extraídos de vegetales de la tierra. Es parte de lo que Dios nos dejó para que los entendidos puedan solucionar los problemas de la enfermedad. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 7, ante un hombre que estaba enfermo, que tenía una llaga, dijo Isaías, tomen masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Estamos hablando de elementos naturales. Lucas capítulo 10, verso 34, en aquel hombre buen samaritano que acercándose vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Se encuentran elementos simples que se utilizaban, y hoy día también aún en el mismo campo y en muchos lugares alejados de la civilización como en el África, han acudido a elementos naturales que han sido utilizados para sanidad. Yo creo que Dios ha permitido en la tierra, a través de las plantas, a través de los frutos, cualidades de las cuales los entendidos conocen y lo llevan a la práctica. Lucas 4:40 dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos en diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo sobre cada uno de ellos las manos los sanaba. La fe es importante. Una persona que tiene una fe en Dios es una persona con muchas mayores posibilidades de ser sanado. Santiago, en el capítulo 1, versos 2 y 6, dice, pero pida con fe, no dudando. Nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro.